Hablemos ahora de los otros involucrados, que es realmente la cúpula de seguridad durante la administración de Óscar Berger. Hablamos del exdirector de la PNC, Erwin Sperensen, el subdirector de investigaciones, Javier Figueroa, y el exministro Carlos Bielman. Esta sentencia del día de ayer, ¿qué tantos indicios nos pueden hacer pensar que será muy parecido a lo que les espera a estas personas que enfrentan procesos en el exterior? Efectivamente hay una conexión muy fuerte en tanto las fiscalías de los tres países en los que se encuentran estas tres personas, tanto España, Austria como Suiza, han solicitado la información pertinente a tanto las fiscalías que estaban a cargo de la investigación y han dado seguimiento al proceso judicial en el país. Sin lugar a dudas, estas fiscalías de estos tres países solicitarán la sentencia emitida del día de ayer y bajo esa sentencia formará parte, estimamos nosotros, de la investigación que se realiza en esos tres países. Cabe destacar que estas tres personas, tanto Bielman como Sperensen en particular, haciendo uso de su doble nacionalidad, huyeron hacia esos países con la esperanza de que ahí no fuesen perseguidos penalmente. Y es lamentable que efectivamente inclusive uno de ellos pues habitaba en la casa del representante de la OMC de Guatemala frente a ese importante órgano. Fue capturado, ya lleva prácticamente el año de ser capturado en Ginebra, Suiza, y la Fiscalía a cargo ha estado dando seguimiento tanto al proceso que se llevó en contra de Alejandro Yamatei como a este procedimiento. Y por lo tanto deberá constituir parte de la acusación en esos países. Nosotros estimamos y consideraríamos muy importante que esos países juzgaran y responsabilizaran penalmente por la ejecución de ciudadanos guatemaltecos. Y nos parecen que las investigaciones en esos países no solo están centradas en el caso Pavón, sino en otra serie de casos en donde aparentemente estuvieron involucrados estas autoridades. Pero el mensaje central de todo esto es que Guatemala adquiere y ha adoptado una serie de compromisos, tanto en su legislación nacional como en la ratificación de legislación internacional, de la atención que debe de tener en los casos de los privados de libertad. Son responsabilidades que la sociedad asume, que el Estado guatemalteco asume y que no puedo yo hacer cumplir la ley violando la misma. Y por lo tanto creo que este es un poderoso mensaje para las autoridades gubernamentales de turno y hacia el futuro, de que lo importante acá es el cumplimiento irrestricto de la ley, que si yo violo la ley, no importando los años que esto me lleve, podré ser juzgado, podré ser sancionado, y ojalá que quede como precedente para las nuevas autoridades que este tipo de políticas lo único que incrementa es la violencia, es la sensación de inseguridad, que es responsabilidad del mismo Estado garantizar la seguridad dentro del sistema penitenciario, pero también afuera, y que el objetivo que se perseguía con el plan Pavo Real, que era la recuperación de ese pavón, no se alcanzó, porque la misma problemática que encontró antes del operativo continúa a la fecha y se mantuvo durante todo este tiempo. Ahora bien, las solicitudes de extradición de estas personas que enfrentan pues ya procesos afuera no se dieron. ¿Qué tanta independencia o qué tanta garantía hay de que se juzgue afuera y no acá en Guatemala? ¿Cómo ve usted el tema? Bueno, yo considero que en este caso la justicia debe aplicarse indiferentemente en el lugar donde se encuentre, porque de hecho es una parte, la normativa jurídica, de ese orden que se requiere en las sociedades, y por lo tanto tenemos que acatarlas. Aparte de eso, existen convenciones, hay tratados internacionales en los cuales Guatemala ha sido signataria y como tal debe darle cumplimiento. La garantía que se lleve a cabo corresponderá a las autoridades de cada país donde se encuentren estas personas siendo juzgadas. Pero creo que el grado de responsabilidad está más que claro en estos casos. La sanción debe ser por igual.
Y es ahí donde nos queda la duda, que si hubiera sido juzgado acá o hubieran sido juzgados en el exterior. Eso va a depender de la justicia de cada país, que en este momento lo está llevando a cabo, que lo esté llevando ante estos tribunales, y la aportación de pruebas que en este caso el Estado de Guatemala tiene que presentar. Fundamentalmente las pruebas, las evidencias que de una u otra manera van a determinar la culpabilidad o inocencia de estas personas. Finalmente, el tema central acá es derivado de los hechos, una vez más el tema del sistema penitenciario, las cárceles en el país. Ya Jorge mencionaba que pues el problema siguió porque siguen extorsionando desde las cárceles, se siguen comandando secuestros, asesinatos. ¿Cómo cortar ya de tajo eso o empezar a limpiar la casa sin recurrir pues a actos que riñen con la ley? Mira, que acá yo creo que hay que conceptualizar a la población que el sistema penitenciario es la cenicienta del sistema de seguridad y justicia. Solo se le aporta el 7% del presupuesto del Ministerio de Gobernación. Prácticamente se ha convertido en una especie de caja en donde yo meto a los indeseables, entre comillas, de la sociedad y por favor escóndanlos, pero prácticamente hay una ausencia del Estado en la atención integral que requiere. El propósito y el objetivo que está en la ley del sistema penitenciario es la rehabilitación de personas que han cometido delitos, y por lo tanto esta rehabilitación requiere de un andamiaje institucional de recursos económicos y recursos humanos que permite efectivamente alcanzar ese objetivo. Pero si yo le estoy dotando el 7% de mi presupuesto, si yo prácticamente le tengo en el abandono, pues no esperemos que los resultados sean diferentes a lo que hoy tenemos. Y por lo tanto sí se requiere de una acción contundente que recupere las cárceles, en donde el Estado debe de tener la legitimidad para ordenar el sistema penitenciario, para ordenar las cárceles y efectivamente orientar los programas con las garantías que están establecidas en el Estado de Derecho, que permitan efectivamente la rehabilitación de los privados y privadas de libertad. Finalmente, usted que estuvo al frente del sistema penitenciario, tan así es la cosa que, bueno, en ese tiempo con Óscar Berchey ellos decían que operaban cárteles y que eran, hay unos colombianos dentro de los 7 muertos, tan así es la cosa en las cárceles del país. Mire, lo que sucede es de que las estructuras criminales, tanto de afuera como adentro, existe una coordinación, ya. Y en muchas ocasiones son hasta los mismos litigantes, abogados litigantes, quienes llevan mensajes de una u otra manera. Entonces, aunque usted coloque los mejores bloqueadores de señal celular, en el caso del tiempo, de hecho denuncié, porque no denuncié el caso, la empresa está denunciada formalmente debido a que no cumplieron los estándares que nosotros requeríamos. De hecho, se les debe aún todavía un 20%, 4,5 millones más o menos, porque se consideró, y la denuncia se hizo en función de un contrato lesivo para el Estado en este caso. Entonces, el cumplimiento de la ley es fundamental. Aquellas personas, indiferentemente sean funcionarios o no funcionarios, privados de libertad, que están adentro, si cometen algún delito, hay que aplicarle la ley. Ese es sencillamente. Y luego el proceso de que deben de irse construyendo complejos penitenciarios. En las antiguas prisiones, que ahorita se les llama granja, que es un modelo de los años 60, deben de ser o reconstruidos o botados y volver a construir prisiones que se adapten a las necesidades actuales. Se dejaron ahí proyectos dentro de mi gestión para que se generaran complejos penitenciarios, por lo menos uno cada 2 años. Y con una continuidad para el próximo. Hay un plan integral de reforma penitenciaria que se dejó también de 2008 a 2022. La pregunta es que estas son cuestiones que deben darle seguimiento. No significa quién lo haga mejor o quién lo haga peor. O que si la ideología es de izquierda, de derecha o de centro, o es un partido A o un partido B, es que debe ser una política de Estado, de continuidad. Entonces, mientras no se entienda eso, definitivamente siempre ahí se va a concentrar una coordinación entre mafias, definitivamente. Y entonces, ¿qué usted puede hacer como director general del sistema penitenciario?
cuando usted no tiene las herramientas suficientes para llevar a cabo una buena gestión. Nosotros, de hecho, sufrimos bastantes atentados en su momento, de hecho yo tuve 2 en mi contra, y precisamente por enfrentar esas estructuras criminales. Pero se aplicó la ley y se logró por lo menos estabilidad y un orden. Entonces hay que tomar en consideración que el tema penitenciario ya no se debe tomar nada más que un aspecto técnico, sino es científico, y debe generarse verdaderamente todo el cumplimiento de la ley hacia adentro y hacia afuera, porque de lo contrario los criminales de adentro van a querer seguir haciendo lo que se les venga en gana, y eso no puede suceder. Deben de entender que son privados, si bien es cierto, se les debe de respetar los derechos, derechos humanos y todo lo que marca de acuerdo al tratamiento de privados de libertad, pero también ellos deben de entender que están adentro y deben de cumplir las normas de la ley del régimen penitenciario y del mismo reglamento que estaba ahí. Entonces yo creo que aquí es una cuestión de establecer la normativa y aplicarla, sancionar a aquellas personas que realmente están fuera de la ley y aparte de eso que están cometiendo ilícitos. Eso es que debe ser bastante claro. Bueno, pues gracias a ambos por haber estado con nosotros hablando sobre este tema, el caso Pavón y las condenas ya que se dieron el día de ayer. Pasamos ahora con Carolina, que tiene más información.